Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando el live de hoy día, que es sobre astrología e inteligencia artificial. Compartiremos una conversación de estos temas con Paola, quien es también astróloga, cientista política, así que me parece que va a ser una conversación bien interesante. Eh, Mientras se van integrando, voy a contarles algo. Lo primero que quiero contarles es que hay una gatita acá haciendo destrozos. Bueno, contarles que hay unas cartas que voy a ir compartiendo. Hola, hola. Y voy a ver si puedo compartir un recurso que tengo aquí para que vayamos viendo. En particular y en términos astrológicos, hablaremos de algunos ciclos astrológicos, principalmente unos ciclos que son de planetas grandes, en este caso de Júpiter-Urano, que es un ciclo que descubrió en términos de hallazgos científicos Richard Tarnas en su tremendo libro Cosmos y Psique. Él desarrolla el tema de diversos ciclos y entre ellos menciona el de Júpiter-Urano. Así que ese es lo que hice fue un ejercicio usando esta referencia de Richard Tarnas en relación a los ciclos de Júpiter-Urano y relacionándola con un poco algunos hitos asociados al desarrollo de la historia de la inteligencia artificial. Bien, así que vamos a ver en inmediato. Bueno, acá aparece la carta de uno de los ciclos. Son ciclos que duran relativamente poco tiempo, alrededor de 20 años. Y este es uno que se inició el año 54. Esta carta corresponde al 7 de octubre de 1954, acá estoy viendo mi torpedo. 7 de octubre de 1954, domiciliada en Nueva York, donde fue, digamos, la referencia, a las 5 de la mañana. Bien, esto es entonces 7 de octubre de 1954. Y lo que ocurre es que la palabra, o el concepto de inteligencia artificial, fue, digamos, dicho públicamente en esos años, en 1955. En 1955 se acuñó ese término y esto fue a raíz de una serie de referencias, digamos, de reuniones que tuvieron matemáticos y ingenieros y personas, digamos, que estaban empezando y desarrollando el trabajo en computación en una ciudad de Estados Unidos. En una escuela se desarrolló, digamos, un taller y ese taller tuvo que ver, digamos, con ese nombre, ¿no? Era una propuesta para un taller de desarrollo de investigación en inteligencia artificial. Así se llamaba en ese entonces, 1955, ese taller. Así que fue la primera vez que se usó esta palabra. Y es interesante que coincide, como vemos, con el inicio de un ciclo de Júpiter-Urano. Como vamos a ver, voy a hacer referencia mientras conversemos con Paola respecto de estos ciclos en el transcurso de la conversación. Bueno, voy a enviar una invitación, ¿cierto?, a Paola para que se integre. Vamos a buscarla aquí en las redes. Me esperan un momentito. Para que entonces se integre. Ahí te envié la invitación, Paola. Me estaba hablando por WhatsApp. Ahí parece que ya está ahora integrándose. Hola Edgar, ¿me ves o no me No veo? te ves, no te ves, Pero me escuchan, pero te escuchamos. como un espectro, Sí, como estamos en las del dudas, otro mundo, ¿no? estamos en las dudas si eres una aplicación de IA no, tú, eres tú. Yo, pero yo no te veo a ti, así ¿En que, serio? Qué sí, divertido. en serio. ¿Va? ¿Los demás ven a Edgar o soy solo yo? Espero que me vean, claro, yo estaba feliz mostrando una carta, a lo mejor nadie la vio,
Pero bueno, ahí Yo de preguntemos hecho, a la yo audiencia. cuando entré vi la carta, pero no sé si te vi a ti, sé que vi la carta. Ah, ya, ya, ya. Puede ser que a lo mejor al compartir, dice que acá, Viento con Raíces, dice, ahora se ven todos. O sea, Ah, ya, genial. gracias, gracias a la audiencia. Bueno, Paola es ahora invitada mía en este espacio. Paola es astróloga ya de vasta trayectoria, a pesar de su juventud. Es una, digamos, astróloga que me encanta porque es como bien precisa y bien estudiosa. Y además de ello, es cientista política que ha, digamos, desarrollado las dos tareas, las dos áreas, quiero decir, profesionales. Así que para mí es un honor tenerte en este espacio, Paola, y creo que este tema, bueno, de más está decir que es un tema súper presente en este momento y va a ser interesante, me imagino, para todas las distintas líneas que puedan surgir de esta conversación. ¿Cómo estás, Paola? Bien, bien. Disculpa la demora. Estaba mirando de así como, qué raro que no empezaba, y era yo la que no tenía activado internet en mi teléfono, así de, de olvidadiza. Así que bueno, por eso me atrasé un poquito, pero súper. Este tema lo encuentro, lo propusiste tú, Edgar, me parece súper interesante, pero también me parece súper amplio. Me costó por eso, pero bueno. Había que, yo creo, tomar el desafío porque a veces estos temas que son tan amplios, y nadie los toma por miedo, pero hay que agarrarlos de algún lado, pienso yo, aunque sea un intento. Claro, sí, desde luego. Bueno, finalmente yo creo que nosotros, digamos, legos en la materia, al menos yo, todos estamos un poco ignorantes en los trabajos de investigación respecto de este tema y todo el desarrollo que ha tenido, ¿no? Que recién contaba en la introducción que más o menos desde 1955 se viene hablando del término inteligencia artificial, entonces han transcurrido varias décadas en las cuales ha habido, ¿cómo se llama?, distintas hitos en cuanto a diversos avances en este tema. Así que, pero desde luego, quizás todos más bien tenemos muchas inquietudes y preguntas más que algunas respuestas al respecto. Bueno, yo hablaba al principio, no sé qué te parece a ti, respecto de esto, de estas referencias que hace Richard Tarnas en su libro Cosmos y Psique, respecto de que él menciona que generalmente los descubrimientos, los hallazgos o las publicaciones científicas de algún tema emergente ocurren en circunstancias donde Júpiter y Urano forman conjunción. Y después ese tema se empieza a desarrollar en el transcurso de lo que dura el ciclo, que son alrededor de 20 y tantos años. Y bueno, después obviamente viene otro ciclo y así sucesivamente se van produciendo avances o a veces frenos en esto en este tema, digamos. Por supuesto, no es el único, hay muchas otras situaciones, digamos, desde el punto de vista de avances científicos que van surgiendo en estas conjunciones. Entonces, bueno, respecto de la conjunción de 1954, quería mencionar, acá tengo mi ayuda de memoria, que esa conjunción ocurrió, a ver si mi gatita no me movió esto, eh, que a veces, bueno, tengo una gata que es, digamos, aficionada a la astrología, entonces ella interviene en todo este tipo de cosas y me mueve todo. Entonces, bueno, pero aquí está. Ocurrió en el grado 27 de Cáncer. Júpiter y Urano se encontraron ahí el 7 de octubre del 54. Y fíjate que llama la atención que, bueno, a mí me llama la atención que la Luna, o sea, la regente de la conjunción, que es en Cáncer, está en Acuario. La Luna rige Cáncer y cuando uno habla de esto, habla de un rol importante. Toda conjunción de planetas en la carta, uno tiene que ver dónde se encuentra el regente de esa conjunción. Como la conjunción estaba en Cáncer, entonces uno ve la Luna y la Luna, fíjate que estaba en Acuario. 24 grados, pero 9 grados, perdón, de Acuario. Entonces, resulta interesante desde el punto de vista, digamos, que haya habido ahí una participación
de diosa Fortuna, ¿no? De la señora que genera los eventos, según la astrología tradicional. Ahora, mientras nosotros preparábamos este taller, o sea, esta conversación, hablábamos respecto de algunos temas algo que nos produce, digamos, por lo menos a mí, creo que me produce dos cosas. Uno, que es, o me llama la atención, algo que llamé la promesa, y además una necesidad de llenar un vacío. Son como dos aspectos que me llamaron la atención desde el punto de vista astrológico solamente, dado que uno de los aspectos que se produce en esto es ¿cierto? La conjunción de Júpiter-Urano. Júpiter como significado, hay que mencionarlo, tiene que ver con promesa, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con algo que de alguna forma tiende a mejorar las cosas, eh, tiene que ver con la esperanza, en fin, todo lo que de alguna manera nos abre a un futuro mejor, vamos a decir. Y Urano, por otro lado, que es un planeta transaturnino, que no se ve, no está dentro del esquema de lo visible y dentro del esquema tradicional de la astrología antigua. Sin embargo, tiene un nutrido, digamos, referencia de investigación respecto de temas como este, que son ciclos grandes desde el punto de vista, digamos, de astrología mundana. Y Urano representa todo lo nuevo, lo inédito, lo que de alguna forma puede romper estructuras también. Es aquello que, en cierto modo, nos despierta una dimensión diferente de las cosas. Y como está relacionado con esto, de alguna manera se parece a Júpiter, comparten algunos significados. De hecho, en la mitología es abuelo de Júpiter. Y por lo tanto tienen una línea, ¿no? Hay un parentesco entre ambos, ¿no? Ambos apuntan a algo que es como fantástico, que es de alguna forma abrirse a una experiencia nueva, novedosa, pero sumamente prometedora. Y eso fue como lo primero que me llamó la atención. No sé cómo lo ves tú. Bueno, primero decir que como yo no te veo en mi celular, ¿cómo se llama? Mi computadora al frente con tu imagen. Entonces, por eso a Genial, veces miro hacia abajo, ya, porque estoy mirando el computador. genial. Eh, bien, bueno, hay algunas cosas que mientras hablaba pensaba. Una que reafirmo, ¿cierto? O sea, lo que dice Tarnas de los ciclos de Júpiter y Urano, eh, justamente están muy entrelazados con esta temática de los descubrimientos y con la temática específicamente de lo que es la inteligencia artificial, que bueno, es un concepto de pronto discutido en el mundo académico, es decir, qué tan inteligente y qué tan artificial es, a veces incluso se cuestionan esas cosas legítimamente, pero más allá de eso, antes de que existiera el concepto, ya las conjunciones de Júpiter-Urano, que ocurren cada 13 años, yo observé que efectivamente estaban muy vinculados a la idea de las matemáticas, también de los autómatas, porque antes que existieran los computadores en la humanidad, de siglos antes, quizás la primera idea de un robot que existió fueron los autómatas. Y los autómatas eran una especie de muñecos, ¿no? Que mediante engranajes hacían ciertas actividades de forma autónoma, ¿vale? A partir, ¿cierto?, de sistemas bastante complejos. Entonces, eran famosos, creo, un autómata que jugaba ajedrez, por ejemplo, con un humano, y esas cosas en su tiempo generaron mucha sorpresa, porque ya tengo entendido que ya eso es como desde el siglo XVIII o XVII, no me acuerdo bien, pero lleva tiempo ya, generaban bastante sorpresa en el público, lógicamente, porque estaba esta idea de generar
una vida a partir de algo artificial. Y esto rompe, y aquí está la parte uraniana, que Urano habla de eso nuevo, de eso que sale de la norma, y la idea de crear una vida o alguien autónomo rompe la idea de que solamente Dios es un creador y que el ser humano en este sentido es capaz de crear algo, no sé si a la par, pero hay un intento, bien, de crear como algo semejante a él. Eh, una de las exhibiciones de un autómata fue como en el 1913, creo, y coincidió justamente con una conjunción Júpiter-Urano, que fue una exposición en Europa bastante, como decir, famosa, y en adelante, antes de que existiera la inteligencia artificial, se ve una coherencia entre estos ciclos y la idea de la creación de un humano, de un androide. A veces habían incluso películas que fueron famosas en su momento donde planteaban esta idea de un robot, antes que existieran los robots, un ser artificial que, que digamos que generaba estas tramas, ¿no? Que lo vemos también en el mundo moderno, Yo Robot, Her y varias películas que proponen este tema de qué pasa si existe o somos capaces de crear algo como nosotros. Entonces creo que esta conjunción Júpiter-Urano, que se da cada 13 años y que va a volver por ahí, me parece que es como el año 2037, eh, no solamente plantea el tema de la inteligencia artificial, sino que yo creo que es esa sensación de excitación, de estímulo, de como lo que somos capaces de hacer, o lo que puede ser el futuro, porque Júpiter también tiene que ver con la visión hacia adelante. Y eso fue una de las cosas que pensé con lo de Richard Tarnas. No sé si algo quieres comentar entre medio, Sí, porque puedo hablar más todavía, pero sí, creo que ahí hay un punto interesante. claro, justamente. Sí, yo había mencionado entre paréntesis 20 años, pero en realidad tienes razón, son 13. Ahí hay una prueba de que no somos una aplicación virtual en este momento comunicándose. Somos Dios. Cometemos errores. Bueno, sí, me llama la atención esta como decía, esta promesa, como que de cierta forma Júpiter llega a escena en nuestra vida en circunstancias en donde ya llega el momento de expansión, ¿no? Y uno puede relacionar Saturno, por ejemplo, y Júpiter como esos dos grandes procesos de contracción Saturno y de expansión Júpiter, que son como procesos supernaturales que están involucrados en muchos temas de nuestro cotidiano, de nuestro vivir, en fin, en diversas áreas. Y en esto también. Entonces, claro, por un lado, mientras analizaba el tema, preparaba este tema, como que me surgieron dos miradas, ¿no? Una mirada que es de alguna forma la que tú propones, que es que evidentemente tiene que ver con una experiencia o un experimento, mejor dicho, de ver en qué medida uno es capaz, como ser humano, de crear otro ser, ¿no? Que eso puede ser una arista interesante de esto, con todo lo que implica. Um, y también miré esto como desde el punto de vista, ojalá, tratando de ser como lo más objetivo desde el punto de vista astrológico. Y ahí me encontré con que en esta misma conjunción de 1954, eh, la, la tecnología en general en astrología desde siempre ha estado ligada a Mercurio. Y en cierta forma, bueno, últimamente con la llegada de la astrología moderna, se incorpora Urano en cierta forma. Yo no creo que Acuario tenga exactamente que ver con la tecnología, aun cuando sí tiene que ver con aquello que es innovador. Bueno, y Mercurio en ese entonces, 1954,
se encontraba formando justamente una cuadratura, casi partil, en realidad partil, a la Luna, que mencionaba yo que es el dispositor de esta conjunción de Júpiter-Urano en Cáncer, la Luna en Acuario, y formaba la Luna una cuadratura con Saturno y Mercurio. Y me pareció interesante esto, este taller que se proponía en ese entonces respecto de la propuesta de inteligencia artificial en una escuela de Estados Unidos, eh, tenía como objetivo justamente empezar a construir Saturno una tecnología que ya venía desarrollándose hace un tiempo atrás, ¿no? Este personaje que fue de alguna manera pionero en el tema de la computación, no recuerdo su nombre en este minuto, Alan, tal vez tú te acuerdas, pero bueno, Turing, Turing. sí, Turing. Alan Turing, él tenía Júpiter y Urano en sextil en su carta, y interesante que tenía Urano en Acuario y la Luna en Sagitario. Entonces es interesante este tema porque de alguna forma permite Júpiter en Sagitario y Urano en Acuario. Y este tema, de alguna manera, genera una sintonía con estos dos planetas y además, no solamente, digamos, volviendo o tratando de retomar el tema de qué es lo que nos pasa a nosotros, los seres humanos, con la inteligencia artificial o toda esta revolución tecnológica, digámoslo, que nos está llegando en este momento, eh, para situarlo en el nivel humano en diversa índole, digamos, como en diversos niveles, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor hay gente que está viviendo y palpitando con Júpiter y Urano, pero que no necesariamente está sintonizada con la inteligencia artificial. Mucha gente conocida que no usa la inteligencia artificial, no tiene ninguna aplicación al respecto. Yo mismo nunca he usado. Ahora recién me estoy enterando de alguna que probablemente voy a empezar a usar. Bueno, pero voy a ¿qué hay en cada persona, en cada uno de nosotros? Que sea este Júpiter, o que represente en nuestra vida Júpiter, o que esté representado por Júpiter, y además que esté representado por Urano. ¿Qué aspectos de nosotros? Entonces, quizás un análisis, por ejemplo, de la carta astral, o digamos, el estudio de cada uno, o el análisis de cada uno, pudiese ser interesante en términos de ver de qué manera nosotros vibramos cada uno con estas dos energías. Y como digo, cada uno a lo mejor vibra de manera muy particular con esto. Y, y me parece interesante el hecho de que propone una facilitación, Júpiter mejora, siempre Júpiter mejora las cosas, una facilitación vertiginosa, Urano, de un montón de tareas que pueden ser administrativas, por ejemplo, o que tienen que ver con búsquedas, por ejemplo, motores de búsqueda, estoy hablando ya ahí de inteligencia artificial, que probablemente van a ser parte de nuestra vida de aquí a un tiempo más, no sé si algunos dicen 20 años, yo creo que menos, o quizás ya están siendo parte importante de nuestra vida. Y el punto ahí es, o la pregunta, ¿no?, que anda dando vuelta, es, ¿qué va a pasar cuando esta inteligencia artificial, lo digo como pregunta, se parezca a un ser humano? Y ahí quizás la respuesta, desde el punto de vista astrológico, va a tener que ver con cómo estamos sintonizados con Júpiter y Urano, en realidad, en nuestra vida. Siempre y cuando, bueno, Urano de alguna forma se active, porque yo más bien lo veo desde el punto de vista netamente, quizás, o que mayormente de Júpiter, como esta capacidad justamente de abrir horizontes. Entonces, ¿cómo está uno quizás relacionado con esa capacidad de abrir horizontes? La pregunta sería más bien, no tanto si esta inteligencia artificial se va a transformar en un ser humano y me va a reemplazar, sino más bien de qué modo yo vivo mi Júpiter en tal sentido que signifique para mí una actividad creativa que permita abrirme a un horizonte nuevo. Es decir, ¿en qué área de mi vida estoy abriendo horizontes? Estoy explorando, ¿cierto?, más allá de las fronteras mentales, geográficas también. ¿En qué área de la vida estoy haciendo eso? O lo estoy haciendo, o a lo mejor no lo estoy haciendo. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, los referentes o el significado más profundo de Júpiter, que tiene que ver con una tradición sagrada, cuando uno habla de Júpiter, habla también de un puente hacia lo sagrado, que no es propiamente
Júpiter, sino algo que está más allá, justamente. Y uno ve los referentes de lo sagrado en la cultura actual. Uno probablemente lo encuentra en algún artista, eh, no sé, en alguna figura como deportista. Y probablemente ahí hay algo, ¿no? Un atisbo, vamos a decir, de esto. Pero probablemente hay mucho más, y mucho más. Entonces, cuando yo medito en este tema de la promesa, creo yo que tiene que ver con una promesa que apunta justamente a descubrir una trascendencia. Y esa trascendencia es personal. Ahora, puede ser, no digo que no, que alguna máquina de este tipo se parezca bastante a esta búsqueda, ¿no? Porque ya, bueno, algunos creo que de estas inteligencias o aplicativos se entrenan unos a otros, en fin, cosa que para nosotros también es una incógnita. Uno dice, bueno, pero ¿qué se están enseñando? ¿No? ¿Qué están conversando? Eh, pero bueno, ahí hay algo. Y por otro lado, que quizás un tema que se nos olvida a veces, es que esta inteligencia artificial, creo yo, está hecha a imagen y semejanza de nosotros. Entonces, por ejemplo, en la actualidad se habla de los sesgos de la inteligencia artificial, sesgos de género, porque, por ejemplo, para los constructores de la inteligencia artificial, cuando dicen enfermera, dicen enfermera. Probablemente la inteligencia artificial está pensando en una mujer enfermera, o no sé, por mencionar algo, ¿no? O cuando dice, qué sé yo, personas, están pensando en personas que son las que acumulan los datos de esa base de datos, pero a lo mejor no están pensando en los latinos o en la gente, en fin, ¿no? Eso me pasa con esto. O sea, trato de mirarlo de esas dos miradas, ¿no? Como por un lado, esto algo que viene de fuera, que de alguna manera impacta, como decir, ¿qué va a pasar con esto, con esta máquina? ¿Me va a reemplazar? Y trato de mirarlo en el sentido de decir, bueno, ¿qué yo hago que tenga que ver con este desarrollo de mi inteligencia? Sí, es como, a ver, pienso lo siguiente, me parece bien interesante siempre pensar o vincular ese espacio micro de la astrología, que es la astrología de la carta natal, y el espacio macro, que tiene que ver con lo social, con lo colectivo. Y yendo a lo micro, yo creo que ahí está el rango o el espacio de decisión que uno tiene y donde tiene uno el poder también de uno cambiarse internamente y también afectar el exterior. Me parece bien interesante esto de mirar la propia carta, de cómo está el Júpiter, cómo está el Urano, porque lógicamente que si está en una posición armoniosa dentro de tu carta, como pasó por ejemplo con Alan Turing, que fue uno de los personajes clave en el desarrollo de la robótica o perdón, la computación, Mm. eh, es más fácil entender cómo actuar en este mundo de cambio. En cambio, si los simbolismos de Júpiter y Urano se encuentran quizás en ciertas tensiones en nuestra carta, entre ellos o con otros planetas, lo más probable es que nos cueste y nos dé miedo y volquemos nuestros miedos y nuestras tensiones internas hacia lo que está pasando en el mundo. Eh, al final la mente de uno busca inconscientemente corroborar lo que uno ya piensa en lo que pasa afuera, ¿no? Si yo tengo un pensamiento, inconscientemente voy a querer reafirmarlo y confirmarlo de alguna manera. Entonces creo que esto que dices de mirar la propia carta me parece súper adecuado porque también nos pone en ese espacio de subjetividad, de cómo cada uno se para ante la situación. Eh, hay que también pensar, varias veces he pensado lo siguiente, que como cada uno de nosotros nació en un tiempo, con una carta natal que al final no es otra cosa que el mapa de un tiempo. Yo nací el año 87, así que yo de cierta manera encarno ese año 87. Eh, al final yo creo que mi vida lo que también encarna es una posibilidad
del año 87, que quizás no se vivió en ese año, pero que sí de alguna manera se está expresando mediante mí y todos los nacidos, ¿no? En ese periodo. Quizá el tiempo no da y su restricción no da no da la capacidad de ver todas las posibilidades de lo que pudo haber ocurrido en ese momento, pero sí mediante nuestras vidas. En ese sentido, pienso que también en nuestra carta, al tener tanto Júpiter como Urano dentro de nosotros, también hay un ciclo astrológico, es decir, cada uno describe un ciclo astrológico. Es un poco difícil de comentar, por ejemplo, hay personas que nacieron con la conjunción Júpiter-Urano y otros que nacieron con la oposición Júpiter-Urano. Y al final creo que ellos también representan como esa extensión de las posibilidades de un momento. Me puse así como media filosófica y volá, pero creo que por lo menos cuando lo pienso así, pienso que también mi vida es una exploración de las posibilidades del universo. Eh, Eso en cuanto a lo micro, vinculado con lo macro. Ahora, en cuanto a lo macro como hecho externo, que en verdad tampoco lo veo tanto como hecho externo, sino como una construcción al final de como de humanidad, de hasta dónde hemos comprendido qué son las cosas. Ahí creo que, bueno, son varios análisis los que hago. Eh, Pienso que está este tema de sentirnos como un poco dioses de las cosas y que se nos abre también la perspectiva de sentirnos así, como humanidad. Como tú dices, no todas las personas ocupan inteligencia artificial, no todo el mundo está interesado en la tecnología, pero digo como conciencia de humanidad, creo que está ese, como tú dices, ese sentido de trascendencia. Me acordé cuando lo dijiste, de que la otra vez veía un tipo así, como un poco fanático de la inteligencia artificial y todo esto, y decía, es probable que si creamos una inteligencia artificial general, ¿no? Que al final no haya que tenerle supervisión, sino que haga todo por sí mismo, aprenda solo, se mueva solo y haga todo Que solo. tome decisiones, en el fondo. Tome Claro. decisiones, exactamente. Lo más probable es que nosotros nos extingamos antes como raza humana que aquello. Claro. Eh, entonces, es curioso porque es como, digamos, la fabricación en ese concepto, ya anda a saber tú si ocurre, quizás se le oxidan las piezas y termina el problema, pero si fuera así, ¿no? También hay una idea de trascendencia, de como un sentido de como la humanidad creó tal cosa, es como cuando dicen la humanidad creó los satélites, ¿no? Y da esa como, bueno, yo no he creado ningún satélite, pero como yo pertenezco a la humanidad, entonces yo de cierta manera me siento también representada en ese, comillas, triunfo de lo que la humanidad ha hecho. Y eso genera también una forma individual de enfrentar la vida y las cosas. Por ahí también Sí, respecto al tema de la trascendencia, de cómo pensamos esa trascendencia. sí. Sí, no, y es bien como, bien interesante lo que planteas, me parece bien bonito esto de ir como hilando, quizás incluso en términos filosóficos del tema, o sociológico, psicológico, y astrológico, por cierto. Porque, claro, cuando uno menciona a Júpiter y todos los estudios astrológicos de Júpiter, basados, por supuesto, en miles de años de tradición, hablan de justamente ese portal en donde, en cierta forma, más allá de ese límite o de esa frontera, eh, uno ya no está, digamos, tan como uno es, ¿no? Hay algo que tiene que ver con un término del ego, en cierta medida. Y bueno, por cierto que no es que haya que hacer el trabajo previo, no es que haya que terminar con el ego. Eh, pero sí, en algún momento hay que tener algo a lo cual renunciar, como decía Ocho. Y ese
Arriba los bracitos. ¿Sí es eso? Te atoraste. Bueno, eh, ese ego, ¿cierto? De alguna forma tiene un término, tiene un fin. Y obviamente nos asusta, nos asusta, por supuesto, ya dejar de ser Edgar Pérez, ¿cómo se le ocurre? Entonces, claro, hay un punto ahí en donde no nos queremos acercar mucho, creo yo, y probablemente proyectamos también en la inteligencia artificial este poder superlativo que tiene que ver con que se pierde, digamos, el poder, ¿no? Como decir, ya no tengo todo el manejo. Ahora, desde el punto de vista, digamos, más eh, quizá realista, más saturnino, esta idea, ¿cierto? Que de hecho en las conversaciones de los expertos en inteligencia artificial, ¿cierto? Cuando buscan apoyo financiero, proponer la idea de una inteligencia artificial que pueda destruir a la humanidad, por supuesto, es terrible, pero desde otro punto de vista es un negocio. Porque si yo promuevo todas digamos, las, los aplicativos que, y vendo aplicativos que ayudan a que no se termine la humanidad, cosa que no va a ocurrir, pero que, bueno, si vendo los aplicativos para que no se termine la humanidad, obviamente estoy acrecentando mi negocio. Entonces, bueno, evidentemente ahí hay un marketing, ¿no? Yo interpreto que mucho de esto de augurar, digamos, todos estos augurios terribles, tiene que ver con una estrategia de marketing, que por supuesto se maneja, ¿no? A través de los algoritmos en todos los ámbitos ahora, sobre todo en las redes. Entonces, pero más allá de ello, eh, que asumiendo que evidentemente nos vamos a morir, eh, creo yo que es importante entender que hay un proceso ahí, ¿no? Y ese proceso también es muy subjetivo y cada uno, por supuesto, lo interpreta o lo vive de una forma muy particular. Y, y tener la libertad de escoger cómo vivirlo, creo yo que me parece muy interesante. Pero también me parece interesante que esta situación nos lleve a hablar de estos temas, ¿no? Porque, claro, probablemente tendrá que ver Plutón en Acuario, seguramente, que nos está llevando a conversar, por ejemplo, de estos puntos finales, ¿no? De estos temas límites. ¿Cuándo dejo de ser humano y paso a ser en el mejor de los casos, un empleado del robot? Que bueno, más me da risa, pero bueno, pudiese ser, pudiese ser. Pero quizás más que el hecho mismo, es ese temor, ¿no? Ese temor a ser parte de un todo mayor que de alguna manera está sobre mí, o sobre mi consciente. Tal vez inconsciente esté igual en mí, pero no lo percibo del todo. Como decían los antiguos astrólogos, es muy difícil conocer el plano de las causas, ¿no? El plano causal. Conocemos los efectos, pero el plano causal como que nos es vedado en cierta medida, salvo que hayan algunas prácticas, ¿no? Y ahí, bueno, ese es un tema que probablemente servirá para otra conversación. Pero este ámbito, claro, nos pone y nos confronta con preguntas interesantes, creo yo, como nuestro final, nuestro término, y también qué hay más allá, ¿no? Porque evidentemente son incógnitas. Y es ahí donde yo coloco esta promesa. Es decir, Júpiter en cada carta astral tiene que ver con la forma a través de la cual, ya sea que esté, como tú dices, bien aspectado o no tan bien aspectado, es la forma a través de la cual yo lidio con estos temas que son de esta trascendencia. Me asusta, por supuesto, o a lo mejor no tanto, o durante un gran periodo de mi vida he practicado meditación o he hecho algo en pro de acercarme a esta experiencia de una forma un poquito más amigable, etcétera, ¿no? ¿Cómo de alguna manera vivo esa experiencia? Y desde el punto de vista de los ciclos mayores, estaba viendo en la carta
vista ya a nivel así como de ciclos mundanos. El ciclo posterior a 1954 fue en 1968, es decir, la conjunción posterior fue en Libra, y ocurrió un hecho particular en esa ocasión. Unos investigadores publicaron algo respecto de las redes neuronales, en fin, un tema que en la actualidad tiene que ver con cómo una persona, por ejemplo, parapléjica, es capaz de, con la vista, solamente ordenarle a un computador que haga ciertas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, leer o usar un software. Bueno, y los investigadores en esa ocasión, 1969, 68, 69, publicaron una referencia respecto de los límites del desarrollo computacional en ese ámbito. Y eso, en términos históricos, o sea, es lo que uno ve en la práctica, empezó a hacer como una disminución de todas las publicaciones al respecto. Y como que hubo un freno ahí. Y curiosamente, en esa ocasión, y ahí estamos a la astrología, Júpiter, Urano, conjunción en 3 grados de Libra, estaban en conjunción con el nodo sur, que desde la perspectiva de la astrología tradicional significa disminución. Todo lo que es el nodo sur disminuye. Eso es lo que decían hasta el Renacimiento los astrólogos. Por lo tanto, tener a Júpiter y Urano en esa ocasión, fines de los 60, en conjunción, digamos, con el nodo sur, permite decir que efectivamente el proceso de búsqueda de esa trascendencia como que disminuyó. Y claro, entonces genera como una especie de nostalgia posterior a los 60, ¿no? Como que al principio de los 60 o hasta los 60 y 68 probablemente hubo una propuesta, ¿no? Y como que llegó la era de Acuario así abruptamente, pero resulta que después no fue tan paz y amor como se suponía que iba a ser, ¿no? Se disminuyó esa promesa, no era tanto como se prometía, o al menos al parecer no en todos, ¿no? Como se suponía. A lo mejor algunas personas sí todavía siguen fieles a esa causa, ¿no? Y creen fielmente que llegó la era de Acuario en los 60. Bueno, yo no creo que son ciclos mayores eso. Pero en definitiva lo que pasa ahí es eso, el hecho concreto, o el dato concreto, es que Júpiter y Urano formaron una conjunción con el nodo sur. Y eso hace que disminuya, en este caso, toda la investigación respecto a la inteligencia artificial en el periodo que continúa después de eso. Sí. Todavía no te veo la cara, así que Qué lata. Bueno, terminaste el pero punto, ¿o no? soy yo. Ya, okay. Sí, es que en el computador te veo, pero tiene un rato de desfase. Ah, ya. Sí. Me llega la imagen tuya del pasado. Claro, genial. Sí. Mira, en lo que decías, es interesante esto del nodo sur que dices. Me acuerdo que en algún momento, cuando investigué este asunto de Júpiter-Urano, me acuerdo de ese hito, de esa investigación que de cierta manera dio la sensación de que no había nada tan interesante que buscar en este tema de la inteligencia artificial, por eso se estancaron los fondos Claro, hasta el 80. claro. No lo había asociado, quizás no miré tan bien la carta, pero no lo había asociado al nodo sur, me parece bien interesante la observación. Eh, Eso por un lado. También antes comentaste otra cosa de este miedo del exterminio de la humanidad. También quería referirme a eso y también algo que Dicho Jerez aquí preguntó de si es inevitable el avance de la IA. Voy a ir al tema del exterminio. Eh, Creo que, como bien dices, el tema de la IA aborda una cuestión que sale de lo personal. Estamos hablando de fuerzas colectivas, y en las fuerzas colectivas eh, nos desdibujamos un poco como individuos, o bastante, y quedan como pulsiones colectivas. En este sentido, creo que hay una pulsión colectiva que se retrata en el cine y en los miedos colectivos a ser destruidos, ¿no?
¿Cuántas películas no están basadas en armagedones, en inundaciones, grandes terremotos y bombas, ¿no? Eh, es como una especie de pesadilla colectiva que quizás cuántos siglos, milenios la hemos tenido, quizás toda la especie, es como quizás parte del miedo de morir, del miedo biológico y cuando ya se expresa de un modo colectivo es el miedo colectivo de morir como especie. Claro. Eh, entonces, en algún momento quizás se expresó con otros, cuando se crean las bombas, se piensa que estas bombas nos van a extinguir, cuando están las pestes, que las pestes nos van a extinguir, siempre se nos puede asomar ese miedo. Mm. Eh, por lo tanto, creo que es natural que se nos aparezca esa cara terrible, es de esa pesadilla. Ahora, creo que lo que estuve revisando con el tema de la IA, más en el presente, pienso que debido a las configuraciones astrológicas que están hoy y que se ven de aquí al 2030, en la cual Urano tiene un trígono o va a tener un trígono con Plutón en Acuario, y ambos van a tener un sextil a Neptuno en Aries, y aquí se genera un triángulo, y este triángulo tiene una punta, y esa punta se dirige a Aries, a un Aries con un Neptuno-Saturno. En español yo lo traduzco en una temática de guerra. Ahora, no necesariamente una guerra como con soldados y todo eso, sino que como en un momento quizás de la humanidad de armarse, de ocupar la IA para fines militares, lo cual ya se está viendo. En un principio Google dijo, nosotros no vamos a ocupar la IA para asuntos militares, y eso tuvo una vuelta y ahora sí lo están haciendo. Porque también creo que no hay que perder de vista que si lo vemos históricamente, el desarrollo tecnológico, inclusive la robótica, inclusive la IA, ha estado muchas veces de la mano con la industria militar, porque la industria militar es un área donde tiene la capacidad de invertir muchos millones, porque es muy caro hacer guerras y prepararse para ellas y disuadir, por lo tanto hay una, hay fondos para esto muy grandes. El mismo Chile, que somos un país pequeño, somos conscientes de que una parte importante del presupuesto nacional se va a defensa. Entonces, somos nosotros un país estratégicamente muy poco relevante, pero aún así, incluso nosotros tenemos que destinar un porcentaje importante en esto. Entonces, pensando en otros países, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en China, la IA ha sido blanco de inversión tanto por motivos económicos, creo yo, tanto por motivos de imagen pública, de decir, miren lo que estamos haciendo, somos súper cool, súper bacán, porque somos capaces de generar esta avanzada tecnológica, y también simultáneamente porque el mundo a nivel internacional, el que demuestra que tiene más poderío militar, es el que al final tiene más libertad para hacer ciertas cosas, más allá de que haya derecho internacional y todo eso, pero muchas veces sabemos que cuando, no sé, Estados Unidos propone algo y que al mundo no le gusta, al final son ciertos grupos de países los que votan en contra y muchos prefieren omitir el voto o votar a favor, porque se sabe que la cantidad de presión que ese país puede ejercer sobre otro, motivos económicos, militares, es muy fuerte. Entonces, a lo que voy es que creo que estamos en un tiempo en el cual todo este tema de los descubrimientos fácilmente van a ser llevados al área militar. Creo que se está viendo. También respondiendo a la pregunta de Bicho Jerez, yo creo que sí, no sé si decir como es inevitable, porque es parte también de la decisión humana,
Pero claro, quizás yo como Paola Cruz, que soy una mujer en Chile, ya con un poder de decisión a nivel colectivo, hoy bastante limitado, no soy capaz de detener el desarrollo de la IA, eh, a no ser que hubiese un acuerdo, cierto, colectivo de que, oye, esto no está haciendo mal. Pero hasta ahora estamos algo lejos de eso. Más bien existe una sensación de estímulo, de nerviosismo, de que esto puede prometer cosas buenas. Creo que la configuración con Neptuno nos puede dar mucho esa sensación de como un sueño, que la tecnología nos va a salvar del trabajo, de las miserias, de la enfermedad y de tantas cosas que no nos gustan, más allá de que esto pueda convertirse en una desilusión después. Entonces creo que si seguimos el curso de la historia que vamos hoy, me parece que lo pronto es inevitable, pero todo tiene también su tiempo, porque creo que también por configuraciones astrológicas vamos a estar 2025, 26, 27, 28, 29 y 30 arriba del caballo con la IA y que van a aparecer noticias a cada rato, como hemos estado bombardeados estos años o estos días, o estas semanas, estos meses, pero después vienen otras configuraciones astrológicas que creo que van a sentar todo esto, van a quitarles incertidumbre que sentimos hoy, porque hoy salen cosas y decimos ya, ¿y cuándo van a aparecer? Y en verdad funcionarán, y es como una nube de suposiciones. Y yo creo que cuando sea, por ejemplo, la conjunción Urano-Saturno en el 2032, de cierta manera, toda esa sensación de aquí pasa algo nuevo y como esa excitación, yo creo que Saturno la va a bajar y va a decir, ya pongámosle nombre cascabel al gato a esta cosa. Y veo varias configuraciones entre el 2032, 2033, 2036, ¿no? Que creo que son puntos de replanteamiento. Eh, Creo que estamos en la fase de estimulación y después viene como, a ver, pongamos las cosas en su lugar o en otro lugar, porque esto quizás no nos está gustando en este lado, pero en este otro lado sí. Yo creo que sí, yo te encuentro razón. No sé si te interrumpo, pero eh, No, pero viene. justamente te encuentro toda la razón en relación a las conexiones de esto con Saturno. En 2010 ocurrió otra conjunción de Júpiter-Urano, esta vez en Aries, y formó una oposición, prácticamente no con Saturno en Libra, pero Saturno en los finales de Virgo. Formaron oposición. Y ese año fue el boom del chat GPT, esos años, ¿no? Y lo que ocurrió fue justamente un aterrizaje de Saturno, porque a poco andar resultó que apareció un personaje llamado Dan, que le hacía preguntas o da instrucciones al chat GPT para que diga lo que no tiene que decir. Entonces resultó ser que engañó al aplicativo del chat GPT con una serie de preguntas que están por ahí en YouTube si ustedes quieren indagar más del tema. Pero a qué voy es que se mostró que, bueno, dice Saturno, bonito, ¿no? Fantástico, digamos, la exploración, pero tiene sus límites, ¿no? Y tiene fallos. Saturno siempre como en tono de aterrizar las cosas a una realidad concreta, demostró que en ese sentido se estaba produciendo. Y además, ya ha habido incluso algunos países que se oponen al ChatGPT en sus versiones más modernas, porque vulnera ciertos derechos de privacidad, por ejemplo, hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, claro, no es tan fácil, y también un poco atendiendo a la pregunta que hace, no me acuerdo su nombre. eh, Dicho, dice. Bicho. Bicho Jerez. Claro, es inevitable que siga el desarrollo tecnológico, siempre va a seguir, pero también es inevitable que ese desarrollo tecnológico sea limitado, sea con sesgos. Hace poco, por ejemplo, bueno, no hace mucho, un poco, en realidad varios años, una década,
se desarrolló y hay una serie de tecnologías. Ustedes saben que yo soy bioquímico, clínico, trabajo en el ámbito de la salud. Y se desarrollaron una serie de tecnologías que tienen que ver con pronosticar a través de radiografías qué patologías tiene el paciente. Pues bien, entonces, ¿cómo lo hace? Yo le pongo una radiografía a la placa de la máquina que tiene una base de datos. La máquina la lee y dice, tiene esto y esto otro. Fantástico. Sin embargo, esa base de datos fue alimentada con personas que pueden tener los recursos para hacerse radiografías. Y esas personas, mayoritariamente, son personas que tienen poder adquisitivo para hacerse sus chequeos, ¿cierto?, correspondientes. Y no así personas que son, por ejemplo, latinos, afroamericanos, etc. Por lo tanto, eso resultó ser no solamente inexacto, sino que resulta ser un riesgo de prevención de salud para muchas personas. O sea, ahí hay un límite. Entonces, claro, la inteligencia artificial va a seguir, pero van a seguir también ocurriendo que se van a ir encontrando cada vez más límites. Límites que van a tener que ver, por supuesto, con las personas y la forma con la cual se construyen estas inteligencias artificiales. Porque, dicho de otra manera, todas las inteligencias artificiales, aplicativas, etcétera, son construidas por seres humanos y como seres humanos todos tenemos sesgos, limitaciones, etcétera. Y eso, creo yo, no es posible pensar. Matemáticos lo han demostrado, que una máquina de Turing pueda, ¿cierto?, tomar decisiones. Es prácticamente imposible. Todas las gracias que hacen las inteligencias artificiales porque alguien le dice, hazlo de esta forma, no, resuelve este teorema. Pero ninguna inteligencia artificial en ningún momento va a poder plantearse una pregunta respecto de un teorema, porque eso no está en la constitución misma de una máquina como tal, ¿no? Entonces, distinto será cuando a lo mejor un ser humano tenga conexiones tal vez con, a través de redes neuronales, si se quiere, con alguna máquina, pero eso probablemente sea muy difícil. Querida Paola, hemos llegado ya casi al final de esta. Podríamos seguir conversando de este tema, es bien interesante. Yo tenía varias cartas, tenía un turro de cartas, pero bueno, obviamente el tiempo es el tiempo. No sé si quisieras agregar algo más antes de despedirnos. Eh, sí, había revisado como ciclos astrológicos de cosas escenarios de que se podían venir. Y por ejemplo, ya mencioné que Urano-Saturno van a hacer la conjunción. Yo creo que iba a haber una especie de freno o consolidación de lo que ya estamos Claro. viviendo. Antes de eso, en el año 2028 y 2029, van a haber tensiones hacia Plutón en Acuario, y creo que desde Tauro, y creo que aquí puede haber alguna tensión económica en torno a lo que es inteligencia artificial, y algo también muy importante que no mencionamos es la relación de Urano, no solamente con la inteligencia artificial, sino que también con la energía. En estos momentos hay riesgos de que haya de tanto uso de la IA y desarrollo, no tengamos la producción energética suficiente como para sostener todas estas iniciativas tecnológicas. Entonces, puede haber aquí en esta cuadratura una noción de que quizás haya una sensación de déficit energético, y que eso trabe a nivel económico, u otro tipo de escenario en el cual toda esta sensación de avance, de lo que podría ser lo tecnológico, se vea un poco contraído por las capacidades materiales. También pienso, aquí me voy a saltar unos ciclos astrológicos entre medio, de que en el año 2036 también se viene la oposición de Saturno con Plutón, Saturno en Leo, que representa todo lo contrario de Acuario, que tiene que ver con el yo, con
con la persona, no con el colectivo, no con los datos, sino que con esa noción de mí. Yo creo que en tantos años con Plutón en Acuario nos vamos a sentir un poco también, no sé si como máquinas, pero sí quizás como códigos de barra, ¿no? Creo que ahí también puede existir un freno o un replanteamiento en torno a esta forma de mirar la tecnología, ya no desde una idealización, la idealización yo creo que la vamos a vivir de aquí al 2030, 2032, y de aquí en adelante, después del 32, ya vamos a ver como, bueno, qué en verdad hay de todo esto y qué en verdad queremos construir con todo esto. Esa es la visión general con la que me quedo después de la revisión que hice. Sí, pues bueno, concuerdo plenamente. Los tránsitos Saturno-Plutón ponen de manifiesto el, el monstruo al cual tememos. Bueno, el monstruo nunca está afuera, ¿eh? Hay que observarlo también dentro. Pero bueno, agradecerte, Paola, la asistencia a este live, a revisar este tema. Sé que muchas cosas que quedaron probablemente ahí en el camino, tiempos acotados. Sin embargo, me parece interesante que intentamos transmitir algunas ideas claves que van a ser importantes desde el punto de vista de ir visualizando cómo viene todo, ¿no? Por delante. Muchas gracias, Paola. Eh, y gracias a la audiencia por acompañarnos en esta conversación. Y muchas gracias a ti y a quienes nos han estado escuchando y quienes nos escucharán después también. Sí, claro. Chao, chao. Chao, Cuídense mucho. chao.